Los campos de trabajo actuales de nuestro laboratorio son tres: el estudio molecular del cáncer, el estudio molecular del envejecimiento y el análisis funcional de genomas. Estudiamos procesos complejos como el cáncer y el envejecimiento y utilizamos tecnologías actualmente muy innovadoras para entender estos procesos complejos. El envejecimiento es un proceso que surge de la acumulación de daños en nuestro organismo. En los últimos meses hemos sido capaces de definir con precisión cuáles son estos mecanismos que se alteran en el envejecimiento y podría resumirlos en 9 claves moleculares. Las 4 primeras serían los daños primarios que sufren nuestras células. Son daños en el genoma, daños en el epigenoma, que es la manera en la que se expresa la información del genoma, daños en los telómeros, que son los extremos de los cromosomas, que controlan su estabilidad, y finalmente daños en las proteínas, en el equilibrio de las proteínas. Estos daños que sufren todas nuestras células por el paso del tiempo generan unas respuestas protectoras en el organismo. Y estas respuestas son, por ejemplo, cambios metabólicos, cambios energéticos y también la inducción de un proceso de senescencia celular que protege a las células. Lamentablemente, estas respuestas no consiguen corregir los daños y como los daños continúan, las respuestas acaban volviéndose contra nosotros mismos. Y finalmente lo que sucede es que un proceso beneficioso, una respuesta positiva para el organismo acaba siendo negativa. Y las células encargadas de renovar los tejidos, las células progenitoras, dejan de acudir a la llamada de la renovación y envejecemos. Y además, los mensajes que deberían enviarse unas células a otras a través de todo el organismo para mantener ese equilibrio, ya no se reciben de manera adecuada y, por tanto, todo el organismo se vuelve como una especie de campo senescente, de campo de envejecimiento, que conduce finalmente pues, a que los organismos poco a poco pues, van volviéndose confusos, difusos y finalmente pues, se rinden. Durante muchos años, quizás durante toda la historia de la humanidad, hemos considerado que el envejecimiento tenía una serie de características que llamamos inexorable, universal, irreversible, y sin embargo, gracias a los conocimientos moleculares de los últimos años, estos aspectos tan deterministas han empezado a tambalearse. Y así, hoy sabemos que no todos los organismos envejecen al mismo ritmo. Incluso hay algunos organismos en la naturaleza que no envejecen. Dentro de la especie humana, los ritmos de envejecimiento son muy distintos dependiendo de cada uno de nosotros, y todo eso está escrito en el genoma. Además, existe la posibilidad hoy real de reprogramar las células y al menos en los laboratorios podemos volverlas atrás en el tiempo hasta recuperar un pasado juvenil, pleno de potencia bioquímica, que esto se utiliza para corregir posibles defectos, crear modelos de enfermedades y eventualmente para trasplantar estas células corregidas. Luego, tenemos algunas posibilidades que derivan de estos conocimientos profundos, pero además hay otro nivel que es el de farmacológico o nutricional, que persigue explorar la inducción de procesos como la hormesis o la autofagia, que son procesos naturales que ocurren en nuestras células de una manera muy controlada y que si logramos estimularlos estaremos tal vez mejorando nuestras expectativas de longevidad sin pagar ningún precio a cambio. Esto se puede conseguir con algunos fármacos que están ahora mismo en experimentación y también con intervenciones en la dieta. Curiosamente, todas las predicciones que se habían hecho en los últimos 50 años se han tenido que corregir varias veces ya, porque pese a que parecía que habíamos llegado a un límite máximo, la esperanza media de vida en la mayoría de las sociedades humanas, en la mayoría de los países, aumenta continuamente. Esto se debe a una serie de medidas, sobre todo relacionadas con la sanidad pública y con medidas en las que no intervienen todavía las características moleculares. Y sin esto, pues el número de centenarios y supercentenarios se ha multiplicado en los últimos años. Y al menos el límite actual son 122 años, que es la edad máxima que alcanzó uno de nosotros,
Jean Calment, en Francia, vivió 1 millón de horas aproximadamente, ¿no? Si uno de nosotros llegó a esta edad, sin necesidad de hacer ninguna intervención, ninguna terapia génica, ninguna reprogramación, ninguna regeneración especial, es que todos nosotros, en condiciones óptimas, podríamos llegar a ello. Ese es, digamos, un objetivo ideal, porque el verdadero objetivo es intentar que la vida sea lo mejor posible para todo el mundo. Y para eso deberemos aplicar los conocimientos sobre el envejecimiento al estudio de las enfermedades asociadas al mismo, que son las que realmente adelgazan nuestro futuro. En nuestro genoma dirige muchos de nuestros comportamientos. No es tan determinista como estamos acostumbrados a imaginar, pero en el genoma están escritas en forma de cambios en sus unidades constituyentes, cambios que llamamos polimorfismos, están escritas nuestras capacidades, nuestras aptitudes, nuestras susceptibilidades también al envejecimiento y a las enfermedades. En los últimos años se ha progresado también en la definición de cambios concretos, polimorfismos concretos, que aparecen frecuentemente en personas con una extraordinaria longevidad. Esto nos está señalando que algunos genomas tienen ya de entrada algunos beneficios, pero esto no podemos hacer nada por controlarlo, ¿no? Sin embargo, tan importante como las claves escritas en el genoma es cómo dialoga el genoma con el ambiente que nos rodea. Y en eso encontramos al menos dos dimensiones que llamamos epigenoma y metagenoma, en las que ese diálogo, esa interacción con el ambiente es la que finalmente determina si podemos vivir más o menos, suponiendo que no tenemos ninguna enfermedad grave que comprometa la vida, ¿no? El epigenoma son, pues, cambios que hacen que se expresen o no determinadas partes de nuestro material genético y tengamos o no ciertas funciones activas o silenciadas. Y el metagenoma es el conjunto de todos los genomas que nos habitan. Nosotros estamos acostumbrados a mirarnos a nosotros mismos y pensar que somos solo nosotros. Sin embargo, en nuestro organismo, solo el 1% de todo el material genético que nos habita nos pertenece. El resto, el 99%, no es otro que el material genético que viene de los microorganismos, de las bacterias, de los virus, de los parásitos, ¿no? Que están dentro de nosotros, que conviven con nosotros y que lo que hacen es ayudarnos a mantener un cierto equilibrio. Nosotros les proporcionamos protección y alimento y ellos nos protegen o nos mantienen en armonía y en equilibrio. Estos cambios metagenómicos o epigenómicos están muy dirigidos por la dieta, por la nutrición, por el ambiente, y son en ellos donde probablemente encontraremos las verdaderas claves de los genomas que podemos modular. Es un momento difícil en general para los investigadores, sobre todo en nuestro país, ¿no? Pero también es un momento en el que la tecnología está progresando tanto que seguimos manteniendo el espíritu, el estímulo de vencer las dificultades y tratar de seguir contribuyendo al conocimiento. En el campo del envejecimiento es especialmente notable porque ha tenido lugar en muy pocos años avances muy importantes y por eso el estudio del envejecimiento y las posibilidades de extender la longevidad han dejado de ser un asunto secundario, banal, que se dirige a la vanidad humana o a mejorar la autoestima y ha pasado a ser objeto directo de investigación científica profunda porque pensamos que en estos estudios están las claves de extender la longevidad y de vencer las enfermedades asociadas al envejecimiento, las enfermedades neurodegenerativas, el cáncer. Por tanto, la investigación va a seguir. Un país sin ciencia es un país sin futuro y, por tanto, las mejores inversiones que podemos hacer es en conocimiento. Yo de lo que más orgulloso me siento de toda mi carrera científica es de mis discípulos, de lo que ellos son capaces de hacer, de mis alumnos, de mis discípulos. Ellos nunca fallan, ellos son capaces de estimular día a día tu propia capacidad de trabajar y de seguir investigando. Luego, ojalá podamos seguir invirtiendo
en las jóvenes generaciones para que tengan las oportunidades que tuvimos nosotros.